Santa Coleta Boilet de Corbier. Cada 6 de marzo, la Iglesia Católica recuerda a Santa Coleta o Coleta Boilet de Corbier, Virgen Clarisa. Martirologio romano. En Gante, en Flandes, Santa Coleta Boilet, virgen que durante 3 años llevó una austerísima vida, encerrada en una pequeña casa junto a la iglesia y después, tras profesar en la regla de San Francisco, recondujo muchos monasterios de clarisas a la forma primitiva de vida, insistiendo principalmente en el espíritu de pobreza y de penitencia, año 1447. Etimológicamente, Colet, variante francesa del nombre Nicolás a la vencedora de entre el pueblo, es de origen griego. Colet es la féresis de Nicolet, diminutivo femenino de Nicolás, nombre que en castellano se ha traducido a Coleta. Nació Coleta en Corbier, al norte de Francia, cerca de Amiens, el 13 de enero de 1381. Sus padres, el carpintero Roberto Boilet y su mujer Catalina, habían llegado a mayores sin tener descendencia, pero, cuando ya no la esperaban, providencialmente aún tuvieron una hija a la que llamaron Nicolet, familiarmente Colet, en agradecimiento a San Nicolás de Bari, a cuya intercesión atribuían el haberla tenido. La niña creció en un ambiente acogedor y muy religioso, pero pronto quedó huérfana de padre y madre, y, a sus 18 años, emprendió una complicada y variable experiencia religiosa en la que, durante 7 años, pudiera parecer que no acertaba con el destino al que Dios quería llevarla. Siguiendo el consejo que Jesús da en el Evangelio, vendió todos sus bienes y los distribuyó entre los pobres. A continuación fue pasando de monasterio en monasterio, de institución en institución, sin encontrar sosiego. Primero estuvo en las Beguinas, de las que pasó a las benedictinas de su pueblo natal. No colmaron estas sus ansiedades espirituales, y entonces ingresó en las Clarisas, pero, insatisfecha de nuevo, optó por vestir el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, en la que tampoco encontró reposo su espíritu, por lo que resolvió aislarse llevando vida solitaria, como reclusa, en una pequeña ermita cercana a Corbier. Esto, sin embargo, no era lo que Dios quería de ella. A sus 25 años terminó Coleta su peregrinaje claustral. Ella, desde su profunda vida de pobreza y oración, se sintió llamada a renovar la Orden de Santa Clara, devolviéndole el espíritu y la observancia que le diera la santa fundadora en su regla. El padre Enrique de Baume, franciscano, supo discernir los planes de Dios y aconsejó a Coleta que volviera a las Clarisas, obtenida de la Curie Pontificia la dispensa del voto de reclusión perpetua. Coleta marchó el año 1406 a Niza, donde se encontraba en aquel tiempo Benedicto XIII, y le expuso amplia y detalladamente sus propósitos restauradores. Benedicto XIII, tras detenida y profunda reflexión, entendió que allí estaba la mano de Dios, que era quien guiaba a aquella mujer, por lo que, haciendo uso de su potestad, le impuso el velo de Clarisa y la autorizó a reformar los monasterios de la orden y a fundar otros nuevos. Esto sucedía en los trágicos tiempos del llamado Cisma de Occidente, con papas y antipapas a la vez, que terminó en 1417. Los cristianos, en su desconcierto y buena voluntad, estaban del lado que tenían por auténtico o que les indicaban sus autoridades. Así, Santa Catalina de Siena y Santa Catalina de Suecia estaban con el Papa de Roma, mientras San Vicente Ferrer y Santa Coleta estaban con el de Aviñón, concretamente con Benedicto XIII. No les resultó fácil a Coleta poner en marcha de inmediato sus proyectos. Durante algunos años fracasaron sus intentos de reforma, hasta que, en 1410, consiguió la reforma de un primer monasterio, el de Besançon, al que siguieron otros, hasta un total de 16 o 17, reformados o fundados de nuevo. Para todos ellos redactó unas constituciones, que fueron aprobadas por la Iglesia. También hubo conventos de frailes franciscanos que, permaneciendo bajo la autoridad de los propios superiores, acogieron el impulso renovador de Coleta y volvieron al espíritu y prácticas que San Francisco había querido para su orden. Vida de pobreza sin mitigaciones, vida austera, intensa oración personal y comunitaria, y mucha oración y penitencia por la unidad de la Iglesia, entonces dividida por el cisma de Occidente. El alma y motor de la reforma eran sin duda la vida y el ejemplo de Coleta,
que había llegado a abandonarse en manos de Dios para serle un instrumento fiel. Su fama de santidad despertó un gran entusiasmo tanto en los monasterios como fuera de ellos. Dios le concedió además dones carismáticos extraordinarios, discernimiento de conciencias, profecía y hasta milagros. En tiempos tan difíciles para la Iglesia y cuando los hijos y hijas de San Francisco y Santa Clara se encontraban en situación de manifiesta decadencia, Dios se valió de una mujer del pueblo, llana y sencilla, para llevar a cabo una renovación. Aprobada por el ministro general de los franciscanos en 1434 y por Pío II en 1458, cuya validez corroboran los frutos que entonces dio y que ha seguido dando hasta nuestros días. En la actualidad, los monasterios de coletinas son unos 140, la mayor parte de los cuales se encuentra en Europa, aunque también los hay en América, Asia y África. Murió en su monasterio de Gante, Bélgica, el 6 de marzo de 1447, y la canonizó el Papa Pío VII en 1807.